lo amas, más que a nada en este mundo. Lo miras descansar su cabeza en tu regazo y sientes que tu vida está completa. Harías cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para que fuera eterno. Pero, ¿y si te dijera que, en este preciso momento, un gesto que haces, un producto que usas o una simple negligencia en su higiene podría estar silenciosamente robándole días, meses, tal vez años de vida? No es por falta de amor, es por falta de información. Pero hoy, eso va a cambiar. Hola, familia de Conexión Canina. Sé que duele escuchar esto, pero no estamos aquí para juzgarte. Estamos aquí porque somos como tú, personas que darían la vida por estos seres de 4 patas. Nuestro vínculo con ellos es sagrado. Es una conexión que va más allá de las palabras, y precisamente por ese amor, hoy vamos a ir más allá de lo obvio. Vamos a sumergirnos en la ciencia y la psicología que hay detrás de la higiene canina. No quiero asustarte. Quiero darte el poder de proteger a tu mejor amigo de errores comunes, pero fatales, que muchos cometen creyendo que están haciendo lo correcto. Si quieres garantizar que cada segundo a su lado sea saludable y sobre todo, largo, quédate conmigo. Lo que vas a descubrir hoy no solo va a mejorar su higiene, va a salvar su vida. Error 1. El silencio de su boca. Mucho más que mal aliento. Míralo a los ojos. Ahora, imagina que tú pasaras 5, 8, 10 años sin cepillarte los dientes ni una sola vez. Suena impensable, ¿verdad? Sin embargo, el 80% de los perros mayores de 3 años sufren de enfermedad periodontal. Y aquí está el error fatal. Creer que el mal aliento es cosa de perros. No lo es. La ciencia es clara. Las bacterias que crecen en sus encías inflamadas no se quedan en la boca. A través del torrente sanguíneo, viajan directamente a sus órganos vitales. Cada vez que tu perro mastica con una boca descuidada, esas bacterias bombardean su corazón, sus riñones y su hígado. Ignorar su higiene dental no solo le causa dolor en silencio, está dañando sus órganos día tras día, acortando su vida desde adentro. Un cepillado constante no es vanidad, es un escudo para su corazón. Error 2. El baño excesivo, destruyendo su armadura natural. Sé que quieres que huela a flores y que su pelo brille como la seda, pero hay una verdad psicológica y biológica que debemos aceptar. Un perro necesita oler a perro. Su piel tiene un pH muy distinto al nuestro y está cubierta por una capa de aceites naturales que son su armadura química. Cuando lo bañas con demasiada frecuencia, o peor, usando champús para humanos porque huelen mejor, estás desnudando esa armadura. Estás dejando su piel indefensa ante alérgenos, hongos y bacterias. Esto genera un ciclo de picazón y estrés crónico. Un perro que se rasca constantemente es un perro con el sistema inmunológico en alerta roja. El estrés de una piel irritada eleva el cortisol y el cortisol alto, mes tras mes, debilita sus defensas naturales, abriendo la puerta a enfermedades mucho más graves. Menos es más cuando se trata de química en su piel. Error 3. El olvido de las almohadillas, su contacto con el mundo. A menudo nos enfocamos en el pelaje, pero olvidamos sus pies. Las almohadillas de tu perro son sus sensores, sus amortiguadores y su único sistema de refrigeración eficiente a través del sudor. El error fatal aquí es no inspeccionarlas y limpiarlas después de cada paseo. Vivimos en un mundo lleno de químicos, fertilizantes en el césped, residuos de combustible en el asfalto, sales en invierno. Tu perro camina sobre ellos y luego se lame las patas,
Al no limpiar sus almohadillas, estás permitiendo que ingiera sustancias tóxicas de forma lenta y constante. Además, unas uñas demasiado largas, que también son parte de su higiene, cambian su postura ósea, causando dolores articulares crónicos que le quitan las ganas de caminar y explorar. Y un perro que deja de moverse es un perro que empieza a rendirse. Error 4. El abuso de fragancias y perfumes. El ataque a su mundo sensorial. Este es quizás el error más humano de todos. Queremos que nuestro perro huela a vainilla, a talco o a lavanda. Pero detente un segundo y recuerda esto. El olfato de tu perro es entre 10.000 y 100.000 veces más potente que el tuyo. Lo que para ti es un aroma suave, para él es un grito ensordecedor que nunca termina. El error fatal aquí es usar perfumes con alcohol o ambientadores fuertes en sus mantas y camas. Psicológicamente, estás anulando su identidad. Su propio olor le da seguridad, le dice quién es y dónde está. Cuando lo cubres con fragancias artificiales, lo sumerges en un estado de estrés sensorial constante. Ese estrés crónico eleva sus niveles de cortisol de forma permanente. La ciencia ha demostrado que el estrés sostenido debilita el sistema cardiovascular de los perros, agotando su corazón prematuramente. No lo perfumes, respeta su nariz, es su ventana al mundo. Error 5. El secado deficiente, la trampa de la humedad invisible. Baño terminado, el perro corre por toda la casa, se sacude y tú piensas, ya está, el aire hará el resto. Este es un error silencioso y muy peligroso, especialmente en perros con mucho pelo o doble capa. La humedad que queda atrapada cerca de su piel, en zonas como las axilas, la base de la cola y entre los dedos, crea el caldo de cultivo perfecto para la dermatitis húmeda aguda o hot spots. Pero el peligro real va más allá de una simple picazón. Estas infecciones de piel pueden volverse sistémicas si no se detectan a tiempo. Además, un perro que se siente húmedo y frío durante horas entra en un estado de letargo y desprotección térmica. Su cuerpo gasta una energía metabólica inmensa tratando de regular su temperatura, energía que debería estar usando para regenerar sus células y mantener joven su sistema inmunológico. Secarlo a fondo no es estética, es salud celular. Error 6. Los oídos de humedad. El laberinto oscuro que no ves. Este es el error que causa más visitas de emergencia al veterinario y que, tristemente, más se ignora. ¿Sabías que el canal auditivo de tu perro tiene forma de L? A diferencia del nuestro, que es recto, el de ellos atrapa la humedad, la cera y la suciedad en el fondo de ese codo oscuro. El error fatal es bañar a tu perro sin proteger sus oídos o, peor aún, usar bastoncillos de algodón que solo empujan la suciedad hacia adentro. Una otitis no tratada no es solo dolor, es una puerta abierta a infecciones neurológicas. La cercanía del oído con el cerebro es peligrosa. Las bacterias pueden perforar el tímpano y causar daños irreversibles. Un perro con dolor de oídos crónico vive en un estado de tortura silenciosa que agota su sistema nervioso y acorta su alegría de vivir. Limpiar sus oídos con productos específicos y secarlos bien es, literalmente, proteger su cerebro. Error 7. El peligro en su plato, la higiene que entra por la boca. Quizás te preguntes, ¿higiene en el plato? Sí, y es el error más común de todos. Lavamos nuestros platos después de cada comida, pero muchos tutores dejan el plato de su perro con restos de saliva y comida durante días, solo rellenándolo. Aquí está la ciencia cruda. La saliva canina mezclada con restos de comida en un recipiente de plástico
o metal raya el material y crea una biopelícula. Biofilm es una capa invisible de bacterias resistentes, como la salmonela o la E. coli, que tu perro ingiere en cada bocado. Esto causa una inflamación intestinal crónica. Tu perro puede no mostrar síntomas hoy, pero su sistema digestivo está luchando una batalla constante contra toxinas innecesarias. Esa inflamación silenciosa es la madre de muchas enfermedades degenerativas y del envejecimiento prematuro. Un plato limpio cada día es una promesa de longevidad. Después de recorrer estos 7 errores, quizás sientas algo de culpa. Quizás pienses en todas las veces que no secaste bien sus patas o que olvidaste limpiar su plato. Pero detente. Respira. La ciencia nos da los datos, pero el amor es lo que nos hace actuar. No estás aquí porque seas un mal tutor, estás aquí porque eres uno extraordinario. Estás aquí porque te importa tanto su bienestar que has dedicado este tiempo a aprender cómo protegerlo mejor. Cuidar su higiene no es una tarea doméstica, es un acto de devoción. Cada vez que cepilla sus dientes, cada vez que secas su pelaje con paciencia, le estás diciendo: te quiero aquí, a mi lado, por mucho tiempo más. Tu perro no puede decirte que le duelen los oídos o que siente su piel irritada. Él confía ciegamente en que tú lo descifrarás. Tú eres su voz, su protector y su áncora emocional. Si este video te ha abierto los ojos o te ha ayudado a entender un poco mejor el lenguaje silencioso de su salud, por favor, compártelo. Podrías estar salvando la vida del perro de un amigo o un familiar sin saberlo. Suscríbete a Conexión Canina para seguir fortaleciendo este vínculo sagrado. Porque al final del día, lo único que ellos quieren es vernos sentados a su lado. Y lo único que nosotros queremos es que ese momento dure para siempre. Cuídalo mucho, porque él ya te está cuidando el alma. Nos vemos en el próximo video.